Con la aprobación para el 2018 de 50.000 millones de dólares adicionales, Estados Unidos tiene un presupuesto total de 700.000 millones de dólares para sus Fuerzas Armadas, más que las siguientes 20 naciones de nuestro listado combinadas. Aparte de que si tienes que pagar tus gastos militares en tu propia moneda, también tienes ventaja económica. Sin embargo, muchas personas ignoran que la gran mayoría de este inmenso presupuesto está dedicado a la operación y mantenimiento de sus 800 bases militares diseminadas en todo el mundo, su cuota de participación en la OTAN y las operaciones militares que siguen vigentes como Afganistán y la denominada Guerra contra el Terrorismo, que inició el presidente George W. Bush luego de los ataques del 11 de septiembre. Otra gran tajada del pastel es el gasto en la adquisición de nuevos activos militares, en su mayoría aeronaves furtivas, submarinos y destructores, teniendo en cuenta que la producción de estos vehículos genera fuentes de trabajo en varios estados y lo que contribuye a la economía de Estados Unidos. Sin embargo, también gran parte de estos recursos terminan engrosando las ganancias de las compañías beneficiarias de estos contratos. Tristemente, solo el 1.88% de este presupuesto está dedicado a ciencia y tecnología, lo cual ha hecho que otras naciones con presupuesto mucho más bajo superen a los Estados Unidos en tecnologías como el desarrollo de misiles o comunicación cuántica, dejando a Estados Unidos solamente con la tecnología de sensores y alerta temprana como ventaja sobre otras superpotencias. Muchos de los comentarios en nuestro canal se refieren a que Estados Unidos tiene varias armas secretas en desarrollo y nos han aportado links y fotos de ellas. Esto choca con nuestra lógica, pues si se han filtrado fotos y datos sobre estas armas, ya no son secretas. También se cree popularmente de que el hecho de que una superpotencia como Estados Unidos esté desarrollando armas en secreto les da alguna ventaja militar, cuando es todo lo contrario. Ninguna fuerza militar va a temer un arma que no haya sido demostrada, pues en el mundo militar el engaño es una de las estrategias más usadas. Las armas que todavía se están desarrollando rara vez llegan a producirse en masa, pues estas armas tienen que pasar varias etapas de prueba y al final deben demostrar ser seguras para el portador y letales para el enemigo. Solo cuando tienes un prototipo y haces demostraciones en ejercicios militares o ante tus posibles compradores mostrando sus capacidades, las demás fuerzas militares del mundo empiezan a tomarte en cuenta. Entonces, haces la comparación de fuerzas cuando tus armas entran en servicio, que es la etapa en donde debes declarar la cantidad de ellas que has producido y el año en que tus fuerzas militares empiezan a usarlas. Finalmente, las armas son para temer cuando son usadas en combate, y se ha demostrado entonces su capacidad y el daño que puede causar. Por estas razones, también se realizan ejercicios militares y demostraciones de fuerza, para demostrar que 1. Tengo mis nuevas armas, 2. Funcionan bien, y 3. Estoy practicando para usarlas en tu contra. Los aviones convencionales vuelan lo más bajo posible para evitar ser detectados. Esto es porque después de 400 kilómetros, la curvatura de la Tierra los oculta del radar. La otra opción es usar los aviones furtivos. Estos aviones erróneamente llamados invisibles han generado mucha confusión, pues el término usado en inglés es stealth, que significa furtivo o sigiloso, no invisible. La tecnología aplicada a los aviones furtivos tiene dos fases. La primera es recubrir la aeronave con un material que desvíe y o absorba las ondas del radar para evitar que regresen al origen y se sepa el tamaño y la distancia. La efectividad de esta técnica se mide por la señal que aparece en el radar en comparación con el tamaño de la aeronave. Por ejemplo, el bombardero furtivo B-2 tiene una longitud de 52 metros, mientras que en el radar aparece con 0.10 metros cuadrados, o sea, solo 10 centímetros. De igual manera, el F-35 aparece en el radar con 3 milímetros y el Raptor aparece en el radar con 0.1 milímetros. La segunda es que todo avión furtivo de Estados Unidos tiene instalado un sistema para detectar e interferir los radares enemigos, de manera que pueden evitar las burbujas de detección y reducirlas. Sin embargo, esta tecnología no es infalible y solo da a la aeronave la ventaja de no ser detectada por los radares enemigos hasta al menos 15 kilómetros de distancia. Aparte de que cuando abren sus compuertas para disparar los misiles o soltar las bombas, el tamaño de detección en el radar aumenta.
Este fue el caso del bombardero táctico F-117, derribado en Yugoslavia en marzo de 1999 por una batería con un supuesto radar obsoleto de la Guerra Fría modificado para emitir ondas de baja frecuencia. El reporte del Pentágono atribuyó a un error del piloto el derribamiento de la aeronave, puesto que se acercó a una burbuja de detección, pero en nuestra opinión se confiaron demasiado. La otra desventaja de los aviones furtivos es que para mantenerse poco detectables, la mayoría del armamento como bombas o misiles deben ser guardados dentro del fuselaje para no aumentar el tamaño de la señal en los radares enemigos, y que como la mayoría de los cazas de última generación tienen sus propios sistemas de radar, estas aeronaves pueden ser detectadas y derribadas si las aeronaves enemigas están lo suficientemente cerca. Se ha rumorado también que Estados Unidos tiene una arma capaz de desatar terremotos en cualquier parte del planeta, y que los norteamericanos son los responsables de los últimos terremotos que ocurrieron en Haití y en Japón, este último generando un gran tsunami que causó una devastación mucho mayor. Las personas que creen esto, en realidad no comprenden el funcionamiento de nuestro planeta y las placas tectónicas. En primer lugar, los terremotos son la manera que la Tierra tiene para liberar el calor, y se producen mayormente en los cambios de estaciones de primavera a verano y de otoño a invierno. En segundo lugar, la parte donde vivimos, que comprende desde lo profundo del mar hasta la estratosfera, si lo comparamos con el grueso de la Tierra, se compara como una hoja de papel que envuelve una pelota de basquetbol, y no es una sola pieza, sino que se compone de varias partes que surgen en algunos lugares y se hunden en otros. En base a esta ilustración, y si miramos bien el mapa del globo, nos daremos cuenta que cerca de Haití hay una placa que se hunde sobre la otra. Y ni hablar de Japón, en donde los temblores son cosa de todos los días. En conclusión, nuestro planeta es tan masivo que se necesitaría cientos de bombas SAR aplicadas en algún punto de una placa tectónica para generar un cambio importante, y pronto sería disipada por la corteza terrestre tratando de reorganizarse. Para que se produzca un cambio importante en la corteza terrestre, la fuerza debe venir desde adentro hacia afuera. Lo otro es que esta teoría sería mucho más creíble si surgieran de repente terremotos de gran magnitud en sitios donde no acostumbra a temblar la Tierra, no en lugares en donde la Tierra tiembla con frecuencia. Las barras de Dios se conocen técnicamente como bombardeo cinético, en el cual un objeto arrojado desde la órbita aprovecha la aceleración producida por la gravedad y su forma para causar daño en una zona específica. Se ha especulado que un ataque con las barras de Dios fue responsable de las explosiones de 2 almacenes químicos en la ciudad china de Tianjin el 12 de agosto del 2015, cosa que raya en lo descabellado, ya que China tenía para esa fecha satélites que hubieran detectado dicho ataque, y obviamente estas barras se hubieran encontrado en el terreno. De confirmarse un ataque de esta naturaleza, una guerra hubiera estallado entre China y Estados Unidos, pues en este desastre 167 personas perdieron la vida, hay 28 personas desaparecidas y ni hablar de los cuantiosos daños materiales. Su finalidad nunca fue la destrucción masiva, porque estaría violando los tratados internacionales, y en su diseño original fue concebida esta arma para la destrucción de búnkers y refugios subterráneos, pues estas barras, aunque adquieren mucha velocidad, no tienen la masa para causar grandes daños a nivel de una ojiva nuclear. Sus diseñadores concibieron varios satélites con 12 barras de 10 toneladas. Estas barras tendrían el tamaño de un poste de alambrado y estarían compuestas de uranio degradado o tuxteno, que es una sustancia artificial más dura que el diamante. Estas armas tendrían la ventaja de poder alcanzar cualquier punto del planeta en 15 minutos o menos, a una velocidad terminal de 15 km por segundo, desatando una potencia de destrucción de 144 toneladas de TNT, muy poco comparable a la bomba arrojada en Hiroshima, que desató una explosión equivalente a 12.000 toneladas de TNT. Aunque hay que reconocer que este poder destructivo es mayor que la madre de todas las bombas de Estados Unidos y el papá de todas las bombas de Rusia. Debido a que estas armas no tendrían la capacidad de causar destrucción masiva, no estarían violando los tratados internacionales ni los acuerdos de prohibición. Sin embargo, este proyecto fue abandonado por el gran costo que implica subir estas barras pesadas a órbita. Hoy en día cuesta $2.700 por kilogramo la carga para ser lanzada en los cohetes, y con la entrada del cohete Falcon Heavy se reduciría a 1.650, de manera que cada una de estas barras en su puesta en órbita costaría $15 millones, y no existe un cohete capaz de subirlas en una sola pieza. Entonces, si calculamos el costo como fue concebido de colocar este satélite con 12 de estas barras en órbita, asciende al día de hoy a $180 millones, por una arma que solo se usaría
una vez. La base para prueba y entrenamiento de Nevada es mundialmente conocida como el Área 51. Esta base estuvo destinada en sus inicios al desarrollo de naves espía durante la Guerra Fría. Por la naturaleza de estos proyectos, estas instalaciones se mantuvieron en secreto hasta que los documentos de su construcción y finalidad fueron desclasificados en el 2013. Y lo sentimos, nada de alienígenas, nada de recuperación de un ovni estrellado y obviamente ninguna referencia a una asociación entre el gobierno de Estados Unidos y seres extraterrestres. En 1954, el presidente Eisenhower autorizó la creación de estas instalaciones para la construcción y prueba de los aviones espía U-2, y como obviamente no se podía admitir la existencia de este avión para que los soviéticos no se enteraran, los reportes de avistamiento de estos aviones quedaron en el fenómeno ovni. Posteriormente, esta base fue usada para la prueba de otras aeronaves con forma poco convencional como el SR-71, el F-117 y los prototipos para el bombardero B-2, que parecía mucho más extraño, pues era una aeronave sin timón vertical. El proyecto HAARP, que significa Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia por sus siglas en inglés, fue un proyecto iniciado en 1993 y destinado a la investigación y desarrollo de mejores tecnologías para las señales de comunicación civiles, como las VHF y UHF usadas para la radio y la televisión, y obviamente las militares para mejorar los sistemas de comunicación y los sistemas de alerta temprana antimisiles. No solamente en Alaska y Estados Unidos se implantaron antenas para el estudio de estas ondas, sino que también en Perú y Brasil han sido instaladas esas antenas, y también Rusia desarrolló estudios similares con el proyecto Sura, que es 50 veces más poderoso que el HAARP. Este proyecto ha sido blanco de numerosas teorías de conspiración, indicando que se usa para control mental, sequías, apagones dentro del mismo Estados Unidos como si ellos quisieran atacarse a sí mismos, enfermedades misteriosas, hacer que la Tierra gire fuera de control y sobre todo la producción de terremotos y huracanes y el control del clima. Analizando la realidad histórica y lo que podemos observar, llegamos a las siguientes conclusiones. En primer lugar, al ver los videos de la histeria colectiva que causó la desinformación sobre el proyecto y cómo la gente ha ido a los sitios de HAARP a destruir las antenas, nos preguntamos por qué esos sitios, si son tan importantes como arma, no están fuertemente custodiados por los militares, porque si obviamente unas instalaciones que pueden causar desastres y afectar a millones de personas en todo el mundo deben estar cerradas para el libre acceso de los civiles. En segundo lugar, la realidad histórica es que Estados Unidos no tiene el control del clima y está muy lejos de tenerlo, pues cada año los Estados Unidos son alcanzados por huracanes que causan grandes daños a su economía. Y aún teniendo antenas del HAARP en Puerto Rico, la isla fue arrasada en el 2017 por 2 huracanes consecutivos en menos de un mes. Es por esto que gran parte de la carrera espacial y los esfuerzos de la NASA están destinados para la detección y el seguimiento de estos fenómenos con satélites, pero esto es todo lo que se puede hacer por el momento, pues al tener una amenaza de huracán, se tiene al menos una semana para evacuar sus grandes ciudades, como ocurrió en octubre del 2012 con el huracán Sandy, que produjo una situación que jamás en mi vida creí que vería. Un Antonov enviado por Rusia, aterrizando en el aeropuerto JFK, llevando ayuda humanitaria para los damnificados de la ciudad de Nueva York.